Un saludo para todos. ¿Qué pasó con los mercados? ¿Qué pasó con las bolsas en la pandemia de 1918? ¿Qué pasó con los mercados en la pandemia de 1957 o del 68? Se acabaron los mercados, se acabó el capitalismo como dicen hoy. En este video les vamos a responder esas preguntas, vamos a estudiar qué pasó con las bolsas en tres pandemias anteriores. Eso nos va a servir como referencia de qué puede pasar con esta pandemia, qué va a pasar cuando todo esto pase, qué pasará con los mercados. Así que los invito a quedarse hasta el final, información muy valiosa para sus inversiones. Y recuerden, si les gusta el contenido, suscribirse al canal. Vamos a seguir poniéndole contexto a las cosas. Para poner contexto, entonces vamos a ver otras pandemias que ha pasado. Vamos a comenzar pues con la de 1918, quizás la más grave de las que se tienen buenos registros. Estamos hablando de la Spanish Flu, 1918-1920. Esta pandemia tuvo más o menos 500 millones de infectados. O sea, imagínense que aquí vamos en 1 millón, metámosle 5, metámosle 10. En esta hubo 500 millones de infectados y en un mundo donde la población era muy inferior a la actual. Es decir, estamos hablando de un mundo donde se calcula 1.600 millones de habitantes. En un planeta con 1.600 millones de habitantes se infectaron 500 millones, es decir, se infectó la tercera parte de la población mundial de esta vaina. Y los muertos se estiman aproximadamente en 50 millones de muertos. Hay algunos estudios que hablan de hasta 100, pero digamos que lo que más converge es hablar de 50 millones de muertos. Miren que no sé qué cifra tenemos hoy con el COVID, si alguien me la puede regalar, cuántos muertos van, no sé cuántos van, 60.000, 70.000. Aquí fueron 50 millones. Así se ve esto, así se ve la pandemia del 57, así se ve la del 68. Esta del 2009, 60.900 muertos. Entonces, si fuéramos a dibujar, pues aquí la pandemia actual básicamente no se vería, sería un punto, lo que nos dice que hasta ahora ha sido una de las pandemias con menos muertos casi que en la historia. Entonces, y en ninguno de estos casos se paró la economía. Por eso digo, solamente a futuro sabremos si los costos, cuando podamos contarlos, porque es fácil contar muertos, pero no es fácil contar costos económicos, es difícil, ¿Sabes qué pena? Te social interrumpo. también. Aquí encontré el dato, 60.960 en la Perfecto, página de la universidad, esa de John Hopkins. perfecto. 60.900. Entonces, como pueden ver, son cifras todavía muy pequeñas comparadas con las pandemias anteriores. La tasa de mortalidad de esto era superior, parece, a la actual, 2.5%. Si, digamos, hiciéramos una proyección a la población, estaríamos hablando que hoy, si esto se replicara a cifras de hoy, tendríamos 2.2 billones de infectados y más o menos 200 a 300 millones de muertos. O sea, esto a cifras de hoy, como digámoslo a valor presente, hubiera sido una pandemia de 200 a 300 millones de muertos. Entonces, miren que el mundo ha pasado por peores pandemias, mucho peores, y no me digan que el mundo cambió mucho después de eso, el mundo realmente no cambió mucho. Hubo pues obviamente depresiones, recesiones económicas, temas, pues no cambió mucho. Esta está con daticos viejos, la tenía ahí guardada, la dejé, pero me gusta porque se ve el tamaño de las otras pandemias. 50 millones, la del 57 se estiman entre 2 a 4 millones, la del 68 se estima entre 1 a 4 millones, hubo otra que fue la Russian Flu, 700.000 muertos aproximadamente, más o menos 400.000 personas mueren al año de las influencias normales, y estos son los daticos a esta fecha de lo que era el COVID. 23 de marzo ya son 60.000. Miren que aún todavía estamos muy, muy lejos de, digamos, las otras pandemias. Pero entonces, ¿qué pasó con los mercados en 1918? Bueno, sumémosle a esta pandemia, que esto fue después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el mundo no solamente está vuelto mierda por la guerra mundial, sino que además los coge esta pandemia, por la misma guerra se riega por muchas partes del mundo, los soldados vuelven a sus países, riegan más el virus. Entonces, con un virus que también fue global, que mató 50 millones de personas, ¿qué pasó con los mercados? El Dow Jones tuvo una caída del 33.4% con esta pandemia.
Entonces ahí ya podemos empezar a ponerle contexto. Colombia con esta pandemia ha caído, en su peor momento, caía 47%. Con 50 millones de muertos, el mercado cayó 33%, con 60.000 muertos. Y en Colombia, con 50 y tantos, ya caímos el 47%. Primer contexto que le empezamos a poner a las pandemias con los mercados. Bueno, una pausa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter como Arena Alfa y Toro de Arena. Y ya tenemos podcast también, nos pueden encontrar en Spotify como Arena Alfa. Y no los interrumpo más, sigamos con el video. ¿Qué pasó con la economía? Se estima que las contracciones al PIB fueron del orden del 6 a 10%. Es muy difícil medir esto porque pues, en esa época no se llevaban los datos que se llevaban hoy, pero según los estudios la recuperación fue rápida. Entonces es el impacto por la influencia, el impacto por la guerra, imagínense una guerra y una influencia juntas, y más o menos lo que se vio en la contracción fue más o menos entre el 6 a 10% según la región. ¿Qué sucedió después? El mercado se desploma 33% y luego viene un rebote muy fuerte del 84%. Es decir, el mercado se recuperó un par de años después con un gran rally que llevó luego a caídas en los años 20 y comenzó el rally de los años 20, que fue pues tremendo y que desencadena posteriormente la crisis de 1929. Entonces miren cómo se ve en una gráfica de más o menos unos 15 años, en una gráfica de 15 años, miren cómo se ve la mayor pandemia de la que se tenga registro, se ve pequeñísima. Ese es como un llamado a poner en contexto pues lo que ha pasado con otras pandemias. Vamos a ver otras pandemias. Me gusta mucho esta gráfica de pandemias, de su tamaño, en qué época. Aquí, por ejemplo, está roja. Mucha gente me dice que no puedo comparar al VIH con el COVID. No es igual, pero también es una pandemia. También se transmite. Hay 46 millones de infectados. Se sigue regando por el mundo. Y nunca nos han mandado pues a una cuarentena sexual ni a prohibir el sexo, porque hay una pandemia de VIH. Y miren la cantidad de víctimas que ha cobrado el VIH. No sé si esta cifra esté buena, si alguien me la puede confirmar. 25, 35 millones, creo que, de infectados. Yo creo que ya son 40, más de 40 millones de infectados. No sé cuántos muertos. Si alguien me regala el dato, se lo agradezco igual. ¿Cuántos muertos ha cobrado el VIH? También es una pandemia y se ve de este tamaño. Esta es el tamaño de la que acabamos de ver, la Spanish Flu, y este chiquitico que se ve por acá es el coronavirus. O sea, todavía sigue siendo una de las pandemias más pequeñas en la historia. Aquí hay otras pandemias que no voy a estudiar porque son de 1500, 1600, 1700, pero miren los tamaños, las pandemias no son nuevas, toda la historia de la humanidad hemos convivido con pandemias, unas muy grandes, muy mortales, unas más pequeñas, otras muy grandes, otras muy grandes. Esta todavía la vivimos, todavía el VIH sigue por ahí andando, y pues estamos en esta chiquita. En 2009, perdón, tuvimos el H1N1, creo que todos lo escuchamos, pero nadie le paró muchas bolas, no había redes sociales en ese entonces, 1.400 millones de infectados, se calculan más o menos entre 150.000 a 575.000 muertes. Esta pandemia no tenía CM, esta pandemia no tenía redes, obviamente no, tampoco, digamos, era tan grave como esta, pero miren que muchos ni nos enteramos. Bueno, 1957. Recuerden que el que quiera aportar, el que me quiera contribuir al debate, hable tranquilo, que a mí sí me parece muy bueno que todos aporten. Miren, Alejo nos dio tremendos datos. Tenemos médicos aquí, aquí tenemos un grupo bacano de gente, entonces todo lo que aporten nos va a sumar a todos. 1957, Asian Flu, 1.3 millones de muertes se estiman, pero hablan entre 1 incluso a más de 2. Me voy con la cifra conservadora. 1.3 millones de muertes, la mayoría jóvenes. Este era bien distinto porque este mataba a la gente joven, y el del 18 creo que también tenían un tema, lo que alcancé a entender más o menos, y es que atacaban el sistema inmune, y mientras mejor estuviera el sistema inmune, peor era los efectos que esto generaba. Entonces aquí estar aliviado y tener un buen sistema inmune parece no era lo ideal, y por eso mataban más a la gente joven,
la del 18 también, la mayoría de personas que mataba era joven. Obviamente la expectativa de vida en 1918 era bien distinta a la actual, lo que está por los lados de 50 años, ya estamos por los lados de 75. Una mortalidad altísima, se estima que el 10%. Y pues aquí se puede ver lo que pasa con el desempleo también, en esta época que también coincide con una recesión. No se sabe si la recesión es causa, consecuencia o simple casualidad, pero también, digamos, tuvo un efecto fuerte en el empleo y en la economía. Entonces, ¿qué pasó con los mercados en este momento? El mercado alcanza su pico en el 57, cae un 20.7%. Entonces, en la del 18 caímos 33, en la del 57 el mercado cayó 20%. Y lo que me estaban preguntando de los picos, esta pandemia tuvo dos picos, la del 1918 también tuvo dos picos. Entonces, lo que más o menos nos ha mostrado la historia de las pandemias es que se da un primer pico, lo que llaman un outbreak, cae nuevamente el número de infectados y unos meses después se da otro pico y luego desaparece. No se sabe si desaparecen por inmunidad o por estacionalidad, por clima, pero normalmente el comportamiento de estas pandemias suele ser pico 1 y pico 2. Ocurrió en 1918, ocurrió en 1957. Miremos lo que pasó con el PIB. El PIB también se cae, no se desploma, cae menos 2.5% aproximadamente. Una recesión corta de menos de un año, una recesión que dura 3 trimestres y luego miren el boom al que sale la economía. Lo que se ha visto después de estas pandemias, de las recesiones, es que caemos muy duro, pero rebotamos después muy fuerte. Todo ese consumo acumulado, usted está en su casa, está aburrido, luego sale, está enfermo, luego va a querer salir el que pueda comprar, consumir y suelen luego materializarse en fuertes rebotes. ¿Qué pasa? Que nunca habíamos parado, pues no sabemos cómo va a ser este rebote. Esa es como la incertidumbre que creo yo que hay en este momento, que estas pandemias simplemente se dejaron correr, se hicieron algunas cuarentenas muy puntuales en algunos lugares, algunos estados, algunos países, ciudades, pero nunca había parado todo el mundo a la vez. Entonces, digamos, pronosticar esta es bastante difícil para cualquier economista, para cualquier persona. Sí, mi pregunta iba más que todo, pues no por corcharte, sino si podríamos replicar como ese tipo de recuperación tan rápida que mostraste ahí de 3 trimestres, si eso lo verías replicándose ahorita en la actualidad. Y como ahorita la economía mundial sí paró, eso es lo que a mí me quiebra la cabeza, que esto nos sirve, esto sería una referencia muy linda, perfecta, si digamos estuviéramos andando, pero como paramos, ya no sabemos cómo va a ser la recuperación. Listo. Yo creo que va a ser muy fuerte también porque yo creo que la gente que está ahorita en la casa no ve la hora de salir, comprar algo. Pues creería que debería haber también un choque después, pero como todo está parado, ¿qué va a pasar con la oferta también? ¿Cuánta empresa? O sea, me parece difícil. Esto es como un contexto, pero la situación actual es absolutamente nueva para todos. Gracias, Doc. Muchas gracias. Entonces, vámonos al 68. Aquí miren que encontramos algo muy similar. El mercado cae 36%. Entonces ya tenemos tres pandemias, 33, 20, ya se me olvidó, 20, ¿cuánto? 20% y 36%. Con eso ya podemos empezar, digamos, a hacer una especie de paralelo de lo que han caído los mercados en otras pandemias. En esta fueron 250 millones de infectados. Miren que la pandemia actual sigue siendo la más chiquita, casi que irrelevante frente a estas. 1 millón de muertes, se estima entre 1 a 4 millones, me fui por la cifra más conservadora. Esta también atacaba a las personas adultas mayores de 65 años y la mortalidad era del 0.5. Viendo uno estas cifras, creo yo es como lo más parecido a lo que tenemos ahora, por la mortalidad y por el hecho que ataca a personas mayores de 65 años, que supongo que en esta época, viendo la expectativa de vida, supongo que es más o menos 65 años proyectados a hoy, pueden ser unos 70 años fácilmente, proyectando la expectativa de vida. El mercado, como les digo, cae 36%, luego viene una fuerte recuperación. Aquí se puede ver, vamos a ver si alcanzamos a ver en esta gráfica, sobre lo que me preguntabas del 57, no pareciera que el mercado hubiera estado muy inflado.
De hecho, el rebote fue desde la última caída del 33. No pareciera. Lo que les quiero decir es que miren que la economía y los mercados normalmente tienden a recuperarse fuerte después de estas pandemias. Y aquí otro montón de pandemias y epidemias que muchos no nos hemos ni enterado. El ébola, no sé si recuerdan el ébola, lo que pasó con los mercados hace un par de años, que hubo todo el escándalo con el EVA, acciones que vendían trajes y respiradores y vainas se dispararon 1000%, eso duró un par de días, casi un par de semanas, luego todo eso se desplomó. Y aquí el H1N1, básicamente el mercado ni lo sintió, hubo también un outbreak de cólera, el MERS, el Zika, un montón de enfermedades, el VIH, y finalmente los mercados pues terminan absorbiendo todas estas, con la gran diferencia de que pues, como les digo, la situación actual sí es diferente a todas, porque en esta paramos, en ninguna de las otras el mundo paró. Pues digamos que esa incertidumbre es la que nos tiene a muchos, y me incluyo a mí preguntándonos qué va a pasar. Digamos que todas mis hipótesis, todo lo que vamos a ver aquí, yo lo tengo en un escenario optimista, que vamos a parar hasta más tardar mayo, es decir, abril, finales de abril estamos empezando a retomar. Bajo ese escenario tengo yo mis expectativas. Si seguimos hasta mayo, junio, para mí el escenario cambia, porque ya no empezaríamos, creo, a hablar de recesión, sino de depresión, un escenario nunca antes visto, un desempleo nunca antes visto. Entonces yo tengo todavía la expectativa de que no nos vamos muy lejos. Si eso cambia, la hipótesis, digamos, se perdería bastante. Más grafiquitas que encontré por ahí sobre otras enfermedades. El MERS, por ejemplo, esto sí era una cosa brava, 35% era la mortalidad. El SARS, 10%. Obviamente la infección, la velocidad era muy distinta. Por ejemplo, este MERS para infectar 1000 personas tardó 2.5 años, entonces esto era una cosa muy, muy tesa, muy mortal, pero no era tan infecciosa. Y el SARS, 130 días, este infectó a 1000 personas en 48 días. Entonces, aquí vamos viendo que el tema con esto es la velocidad, no la mortalidad. Esta es la misma gráfica que les acabo de mostrar en otro contexto, que ha pasado con otras enfermedades. Miren que el mercado finalmente pues, ha recuperado a lo largo. Entonces, hoy estamos viviendo el coronavirus, pero ¿cuál es el problema que realmente se nos viene de mediano plazo? Un colapso económico. ¿Y qué va a pasar con la pobreza? Aquí es donde yo basé el artículo que escribí pues, por estos días, que se hizo tan viral, lo basé pensando en esto. Yo creo que la gente no está pensando qué va a pasar con la pobreza, qué va a pasar con la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo. Eso se va a traducir en otras enfermedades, se va a traducir en un problema social de seguridad, qué va a pasar con el crimen, cuánto se va a disparar el crimen, cuántos muertos van a haber por criminalidad, qué va a pasar con el hambre, cuánta gente más se va a morir de hambre. Entonces, hoy estamos peleando con este man de negro, y en los próximos meses, años, vamos a estar peleando es con este otro par de manes de negro. Y mientras más larga sea la cuarentena para salvarnos de más alimento le estamos dando a estos dos. Entonces, importante tener eso en cuenta. Bueno, hasta aquí vamos con este video. Muchas gracias por su tiempo. Si la información les gustó, recuerden ahí abajo la campanita, suscribirse al canal y estar muy pendiente de toda la información y toda la educación financiera que les estamos compartiendo. Y nos vemos en el próximo.